Bienvenidos al canal. Vamos a hacer un problema que está muy pero muy bueno, que es el siguiente. Se trata de una barra que está cargada positivamente, como se muestra aquí en la figura, de dimensiones finitas, y se nos señala un punto P que está a una distancia A desde la barra. Aquí se nos marca un ángulo θ1 y un ángulo θ2, que son los ángulos subtendidos desde la vertical hasta los extremos, hasta cada extremo de la barra cargada, y un ángulo genérico, θ, que es el que aparece aquí. En este caso se ha tomado un elemento de carga, una cierta cantidad de carga, para un pequeño valor de distancia de la barrita. Por eso aquí dice diferencial X, aunque no se vea muy bien. Aquí dice diferencial de X. Y a esta distancia, a lo largo de la barra, se la llama X. Bien, vamos a ver lo que dice la letra. Dice lo siguiente: calcule el campo eléctrico creado por una distribución lineal finita en un punto P, situado a una distancia A del eje. A partir del resultado obtenido, particularizar para los casos en que el punto P se encuentra en la mediatriz de la distribución lineal, y en base a eso, parte A, la distribución es infinita, se extiende desde menos infinito hasta más infinito, y B, la distribución lineal es semi-infinita, o sea que se extiende desde 0 hasta más infinito. Vamos con la resolución. Para resolver el problema tenemos que hacer ciertas consideraciones que son muy importantes, porque estos problemas siempre se encaran de la misma forma. Vamos a pensar en una pequeña cantidad de carga, diferencial Q, que ocupa una distancia diferencial X de la línea de carga, y esta pequeña cantidad de carga generará este campo, como ya nos sugieren aquí, diferencial E, que tendrá dos componentes, diferencial E de X y diferencial E de Y. Entonces, primeramente, vamos a establecer cómo calculamos el campo cuando tenemos una distribución de carga. La ley de Coulomb establece que el campo eléctrico creado por una carga puntual es K por Q sobre R cuadrado por un vector unitario que tendrá que tener el mismo sentido, dirección y sentido que el campo. Esta expresión es un número, es una cantidad escalar con sus unidades, ¿verdad? Entonces, para hacer que todo esto sea un vector, porque el campo eléctrico es un vector, y este signo de igual me dice que si tengo un vector de este lado, tengo que tener un vector de este otro lado. Por eso, a esta cantidad la multiplico por un vector que vale 1. Entonces no me afecta a esta cantidad porque vale 1 el módulo de este vector, pero sí el sentido le está dando el mismo sentido al campo. Eso es importante, el concepto de vector unitario. Ahora bien, en este caso no tenemos una carga puntual, tenemos una distribución de carga de la cual hemos tomado una pequeña porción que le llamamos diferencial Q. Por lo tanto, lo que podemos escribir en ese caso es que tendremos un elemento de campo, diferencial E, que es igual a K por diferencial Q sobre R cuadrado por el vector unitario U de R. Es decir, es la misma expresión, pero teniendo en cuenta un elemento de carga diferencial Q. Entonces tenemos que ver qué relaciones nos pueden ayudar a resolver el problema. La densidad lineal de carga, lambda, es constante, porque así nos lo establece la letra. Quiere decir que la carga está distribuida uniformemente a lo largo de la línea de carga. La densidad lineal siempre se expresa como el cociente entre la carga y la longitud que ocupa esa carga. Por lo tanto, si tomo un elemento de carga diferencial Q, ocupará un elemento de distancia diferencial de X. Entonces ya puedo despejar diferencial Q, que es igual a lambda por diferencial de X. Esta expresión es muy importante, la vamos a encuadrar
Vamos a encuadrarla así, porque la vamos a tener que utilizar después más adelante también. Bueno, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, aquí tenemos que usar R, ¿no? R. Y aparece el U de R, que es el vector unitario. Vamos a ver, si el campo tiene esta dirección y este sentido, yo necesito un vector unitario en este sentido. O sea que lo voy a dibujar, el U de R. Vamos a hacer esto, vamos a ampliarlo, porque esta idea es muy importante. El vector U de R será un vectorcito, U de R. ¿Qué características tiene que tener ese vector? Que su módulo valga 1 y que apunte en el sentido del campo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para obtener el vector unitario U de R? Una de las cosas que puedo hacer es la siguiente. Considerar todo esta distancia R, considerarla como un vector, considerarlo como un vector. Entonces, si yo divido ese vector entre su módulo, esto me va a dar un vector cuyo módulo vale 1 y el sentido es el del campo. Es el sentido que yo quiero. O sea, si divido este vector entre su módulo, me da el vectorcito celeste, el U de R. Eso es muy, pero muy, muy importante. Entonces, si introducimos este resultado aquí, en el cálculo del campo, nos quedará que diferencial de campo será igual a K. En vez de poner diferencial de Q, ya puedo poner lambda por diferencial de X. Y ya voy ganando tiempo. Y entonces aquí abajo que tenía R al cuadrado y el U de R, que será el vector R, sobre el módulo de R. Pero vamos a ver, R es el módulo de R y R es el módulo de R, solo que escrito con las barritas. Entonces, como se trata de lo mismo, yo puedo simplificar y poner aquí K por lambda por diferencial de X dividido R al cubo, que es el módulo de R al cubo, multiplicado por el vector R. Bien, entonces ahora, ¿cómo puedo obtener este vector R? Bueno, muy sencillo, muy sencillo. Vamos a ampliar esto. Este vector R lo puedo obtener como la suma de dos vectores, como la suma de este vector, que valdría X, como está aquí en la figurita, más este otro vector que vale A. Ahora bien, si son las componentes de R, esto será menos XY, menos porque apunta hacia las X negativas, y la Y es el subíndice con el cual describimos aquellos vectores que están en el eje X. Sería menos XY más AJ, porque apunta hacia las Y positivas. Y ya tendremos nuestro vector R definido. Vamos a escribirlo aquí. R es igual a menos XY más AJ. Esto es muy importante también. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Si nosotros analizamos este angulito θ que tenemos aquí, este sería el cateto adyacente en este triángulo rectángulo que tenemos aquí de color lila, cateto adyacente o contiguo A, y R es la hipotenusa. Por tanto, si planteamos coseno del ángulo θ, nos quedará que es igual a sobre R, y por lo tanto R lo podemos calcular como A dividido coseno del ángulo θ. Y eso, como es muy importante, también lo vamos a recuadrar. Bien, ahora vamos a borrar un poquito ahí arriba para poder continuar con el problema. Para trabajar ordenadamente, simplemente he escrito de nuevo las conclusiones a las cuales habíamos llegado. Ahora voy a introducir algo más. Si tenemos en cuenta el angulito θ, aquí tenemos X, que sería el cateto opuesto al ángulo θ, y A, el cateto contiguo o adyacente. Entonces, la relación trigonométrica que podemos aplicar ahí es tangente del ángulo θ
es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto contiguo. Y ahora viene algo muy interesante. Vamos a diferenciar de un lado y del otro. Entonces, si diferenciamos de este lado, nos va a quedar la derivada de la tangente de θ es secante al cuadrado de θ por diferencial θ, y del otro lado tenemos diferencial de x dividido a. Ahora bien, la secante de un ángulo es el inverso del coseno del ángulo. Por lo tanto, secante al cuadrado será 1 sobre coseno de θ al cuadrado. Y si nosotros ahora despejamos diferencial de x, nos quedará a, ¿no?, por secante cuadrado, que sería dividido coseno cuadrado de θ por diferencial de θ, eso es diferencial de x. Esta expresión también es sumamente importante, y la vamos a guardar. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir todos estos elementos en la primera ecuación que tenemos para calcular el campo. Entonces nos quedará diferencial de vector campo eléctrico será igual a K por lambda. En lugar de poner diferencial de x, ¿qué voy a poner? Voy a poner lo que tengo aquí, o sea, a dividido coseno al cuadrado de θ por diferencial de θ. Luego eso tiene que ir multiplicado por el vector r, que el vector r lo tenemos aquí, vamos a escribirlo, es menos x por y más a por j. Todo esto dividido r al cubo, pero r es lo que tengo aquí, o sea que sería, todo esto estaría dividido entre a al cubo dividido coseno de θ al cubo. A ver si se ve eso ahí, coseno de θ al cubo. Bien, pero antes también habíamos visto que x lo podíamos escribir como a por la tangente de θ, y esta formulita me olvidé de recuadrarla porque también es importante. Entonces, vamos a hacer la sustitución. Aquí en lugar de x voy a poner a por tangente de θ. Entonces voy a borrar aquí, voy a poner menos a por tangente de θ multiplicado por el versor y. Ya nos vamos dando cuenta que el vector campo eléctrico tiene una componente en x negativa, porque apunta hacia las x negativas, que sería esta, simbolizada con el versor o vector unitario y otra componente hacia arriba positiva, que es este diferencial de y, que sería esta expresión que aparece aquí. Bueno, muy bien. Todo esto podemos hacer lo siguiente. Como nosotros estamos dividiendo entre esta fracción, podemos, para resolverlo, multiplicar por el inverso de la fracción. Es decir, que esto que está aquí abajo, yo puedo escribirlo como coseno al cubo de θ dividido a al cubo. Y lo voy a borrar de aquí abajo. Ahí está. Y ahora vamos a ver qué simplificaciones podemos hacer. Por ejemplo, tengo una a aquí arriba, acá elimino una y me queda un cuadrado. Pero arriba tengo una a y otra a. Se me va el cuadrado y me queda solamente una a abajo. Aquí tengo coseno cuadrado y aquí coseno al cubo. Me queda simplemente coseno. Así que en definitiva, la expresión que me va quedando para el diferencial de campo es igual a K por lambda por el coseno de θ, todo esto dividido a, y ahora menos tangente de θ por i más j. Ahora vamos a trabajar con esta última expresión, sin olvidarnos de multiplicar por diferencial de θ, que lo tenemos aquí. Ahora sí, podemos trabajar con esta expresión. Para continuar,
Podemos hacer la distributiva e introducir el coseno del ángulo dentro de este paréntesis. Pero aquí tenemos tangente del ángulo. La tangente del ángulo θ sabemos que es el seno del ángulo θ sobre el coseno del ángulo θ. Por lo tanto, cuando yo haga la distributiva y multiplique coseno de θ por la tangente, me va a quedar coseno de θ por la tangente, que es seno sobre coseno. Se me simplifica el coseno y me quedará ahí adentro seno de θ. Así que en definitiva, el diferencial del campo me queda K por lambda dividido A, y en el paréntesis tengo menos seno de θ por diferencial de θ I, más voy a tener coseno de θ por diferencial de θ J. Bien, y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es, para calcular el campo total, tengo que integrar de un lado y tengo que integrar del otro lado. ¿Cómo voy a hacer esa integración? Bueno, la integral de diferencia... Perdón. La integral del diferencial de campo, esto me dará propiamente el campo, ¿verdad? O sea que esto aquí dentro me dará el campo eléctrico, el vector campo eléctrico en el punto P, que será igual a K por lambda sobre A. Y ahora, todo esto que yo tengo que integrar, ¿qué límites de integración tendrá? Bueno, primeramente, como tengo que integrar respecto a la variable que es el ángulo, voy a ir desde este punto a este punto. Entonces calcularé el campo total que me genera esta parte de la barra. Y luego repito todo de nuevo para calcular el campo que me genera esta otra parte de la barra. Por lo tanto, el ángulo, si yo voy desde aquí hasta aquí, primero valdrá 0. Este angulito se hace 0 cuando me ubico en este punto. Y cuando me ubico en este punto, ¿cuánto valdrá? Valdrá θ sub 2. Es decir que esta otra integral irá entre 0 y θ sub 2. Y será menos seno de θ por diferencial θ I más coseno de θ por diferencial de θ J. Esa es la integral que nosotros tenemos que resolver. Entonces, vamos a escribirlo de nuevo. Me queda el campo, va a ser igual a K por lambda dividido A, y esto me va a quedar así. Voy a separar en dos. La integral de seno de θ por diferencial de θ de menos seno de θ justamente es coseno. Coseno de θ, si lo derivamos, me da menos seno de θ. Bien, y todo esto deberá estar integrado, pero cuidado, no tengo que olvidarme del versor y. Todo esto estará integrado entre 0 y θ 2. Y luego, más, la integral de coseno de θ es seno, porque la derivada del seno es el coseno. Seno de θ entre 0 y θ sub 2, esto será en J. Vamos a borrar un poquito arriba para continuar. Entonces, observando lo que tenemos aquí, el campo me va a quedar K por lambda dividido A. Y ahora, ¿cómo resolvemos esto? Sustituimos θ primero por θ 2, restándole a esta expresión, sustituyendo θ por 0. Así que nos quedaría coseno de θ sub 2 menos coseno de 0. Perdón, volví a poner θ menos coseno de 0. Todo esto multiplicado por I más seno de θ 2 menos seno de 0. Todo esto es J multiplicado por J. Y aquí ponemos un corchete. Muy bien. Entonces, ahora vamos a la condición de la letra, pero viendo algunas cositas antes. Coseno de 0 grado, coseno de 0 grado es 1. Y seno de 0 grado es 0. Y ahora, como se nos dice que aquí sería θ
Sí, tita 2, perdón, tita 2. Simplemente esto me va a quedar así, me va a quedar que E es igual a K por lambda sobre A por el coseno de tita 2 menos 1, todo esto I, más seno de tita 2 J. Esta es la expresión del campo en este punto, el campo total que me proporciona esta parte de la barra. Bien, esto nos lo vamos a guardar porque ahora tenemos que analizar la otra parte. Vamos a guardarnos este resultadito, y ahora continuamos. Queremos calcular ahora el campo generado por este tramo de la barra. Entonces tenemos que tener en cuenta una cosa. Si nosotros consideramos una pequeña porción de carga, que le podemos llamar diferencial de Q, también corresponderá con este diferencial de X. Esto es lo mismo que hicimos aquí. Luego tendríamos que trazar una dirección, por ejemplo así, hasta el punto P, y ver que el campo en ese punto ahora, el campo apuntaría hacia allá. Ese sería el diferencial de campo. Entonces, el vector R, que sería este, ahora tendríamos que formarlo de otra forma. Vamos a hacerlo con un colorcito. Por ejemplo, este sería nuestro vector R, pero ahora podría considerarse que este R es la suma de este vector, que le vamos a llamar X, que es positivo porque apunta hacia las X positivas, más este vector que al igual que antes va a ser A, porque apunta hacia las Y positivas. O sea que lo que cambia en este caso es que nosotros vamos a hacer lo siguiente. El vector R lo podremos escribir como XY más AJ. Recordando que X lo podíamos escribir como A por la tangente del ángulo tita. Entonces, cuando vamos a calcular el campo introduciendo todo eso que tenemos por ahí, nos va a quedar que el diferencial del campo es K por diferencial de Q sobre R al cubo por el vector R. Entonces esto nos queda K, ¿no? Diferencial de Q es lambda por diferencial de X, que lo tenemos ahí, es A sobre coseno cuadrado de tita por diferencial de tita, multiplicado por el vector R, que como dijimos es X, que es A por tangente de tita por Y, más AJ, y todo esto dividido R al cubo. O sea que R al cubo lo tenemos aquí y será A al cubo dividido coseno al cubo de tita. Una cosa, podemos dejarlo ahí como está para hacerlo diferente a como lo hicimos antes, un poquito distinto, y vemos que simplificamos esta A con esta y me queda una A al cuadrado. Pero luego, como tenemos esta A y esta A, aquí se me va al cuadrado y me queda esa A. Luego, coseno cuadrado se me simplifica y aquí se me van 2 y me queda un coseno de tita. O sea que aquí tengo 1 dividido coseno de tita. Reordenando eso, nos quedará de esta forma. Diferencial del campo será igual a K por lambda dividido A por coseno de tita por tangente de tita I más J, todo esto por diferencial de tita. Entonces, si hacemos la distributiva con las mismas consideraciones que hicimos antes con respecto a la tangente, al final esto nos va a quedar seno de tita por diferencial de tita. Vamos a hacer una cosita, seno de tita, vamos a poner el versor ahí, me gusta más, más coseno de tita por J por diferencial de tita. Y tenemos que resolver ahora esta integral. O sea que
Integramos de nuevo y del lado izquierdo tendremos el campo total, que será igual a K por lambda sobre A, y la otra expresión será, vamos a hacerlo así, integral ahora entre 0 y θ 1, porque el ángulo de este lado se le llama θ 1, entre 0 y θ 1, de seno de θ y por diferencial de θ, más la integral entre 0 y θ 1 de coseno de θ j por diferencial de θ. Borramos y ya sabemos cuánto nos va a dar eso. Eso nos va a dar K por lambda sobre A. Esto nos quedará menos coseno de θ entre 0 y θ 1 y, vamos a poner un corchete por ahí, más seno de θ integrado entre 0 y θ 1 j. Bueno, podríamos haber puesto un paréntesis curvo en vez de un corchete. Bien, seguimos. Voy a borrar esto que tengo aquí arriba. Finalmente, resolviendo todo eso que tenemos ahí, nos va a quedar que el campo será K por lambda sobre A, y aquí nos va a quedar menos coseno de θ sub 1, menos por menos más coseno de 0 grado. Todo esto será en I, y del otro lado nos queda más seno de θ 1 menos seno de 0 grado, y todo esto en J, y cerramos el corchete. Y seguimos para adelante. Al final, coseno de 0 es ¿cuánto? Es 1. Seno de 0 es 0. Así que finalmente el campo será igual a K por lambda sobre A por menos coseno de θ 1 más 1 y más seno de θ 2 j. Entonces, ya habíamos calculado la contribución total al campo por esta parte de la barra. Y ahora tenemos la contribución total al campo en el punto P por este lado de la barra. Lo que tenemos que hacer simplemente es sumar esos dos vectores. Así que vamos a guardarnos esto. Muy bien, lo que tenemos que hacer ahora es sumar estas dos contribuciones a ver cuánto nos da. Entonces simplemente el campo en el punto P podemos sacar factor común K por lambda sobre A, y entonces nos quedará así: coseno de θ sub 2 menos 1 menos coseno de θ 1 más 1, todo esto será la componente en I del campo, más seno de θ 2 más, esto es θ 1, me equivoqué aquí, más seno de θ 1 en J. ¿Vale? Bien, y ahora aplicamos la condición de la letra. La condición de la letra es que si esta es la barra, el punto P se ubica en la mediatriz. Por lo tanto, si este es el ángulo θ 1 y este es el ángulo θ 2, nos va a quedar que θ 1 igual a θ 2, y lo generalizaremos y le llamaremos θ, teniendo en cuenta que θ es el ángulo subtendido entre la vertical desde el punto hasta el fin de la barra, ya sea hacia un lado o hacia el otro. Entonces vamos a hacer esa sustitución ahí adentro, así cumplimos con lo que nos pide la letra. O sea, que el campo en P será K por lambda dividido A, y nos quedará coseno de θ menos 1 menos coseno de θ más 1, todo esto en I, más seno de θ más seno de θ es 2 seno de θ en J. Y así.
Bueno, ¿qué tenemos? Aquí tenemos coseno de tita menos coseno de tita, 0, menos 1 más 1, 0. O sea que todo esto desaparece, todo esto me va a dar 0. O sea que la expresión final para el campo en el punto P será K por lambda dividido A multiplicado por 2 por seno de tita J. Y nos vamos a quedar con esta expresión. La vamos a subrayar y nos quedamos con esta expresión. Vamos a resolver la parte A. La parte A es, utilizando esta expresión, tener en cuenta que la distribución es infinita, es decir, que se extiende desde menos infinito hasta más infinito. Por lo tanto, nuestro ángulo, ¿cuánto valdrá? Vamos a ver, si yo tengo una barra, que es así, ¿no? Y aquí está el punto P, justo en la mediatriz. Este sería el ángulo tita. Pero si yo voy extendiendo la barra, el ángulo tita irá aumentando. Cuanto más larga sea la barra hacia ambos lados, el ángulo tita será cada vez más grande, cada vez más grande. Entonces, cuando la barra vaya hacia más infinito o hacia menos infinito, el ángulo teóricamente va a tender a ser un ángulo de 90 grados. Seno de 90 grados es 1. O sea que si la barra es infinita, el seno del ángulo valdrá lo mismo que seno de 90 grados, que es igual a 1. Entonces la expresión para el campo me quedará K por lambda sobre A por un 2, que lo voy a poner ahí adelante. Muy bien. Nosotros sabemos que la constante K la podemos escribir como 1 sobre 4pi por epsilon 0, que es la constante de permitividad en el vacío, y entonces nos quedaría 2 por lambda dividido A. Entonces simplificamos este 2 con el 4 y nos queda un 2, y esto sería lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por A, que como vemos, y J, perdón, es que nos faltó aquí la J, nos faltó J. Como vemos, es diferente a este resultado, porque aquí no está la A. Entonces vamos a ver si esto es correcto dimensionalmente. ¿El campo en qué lo medimos? El campo lo medimos en Newton por Coulomb. Es decir, que de aquí lo que se tiene que desprender es Newton por Coulomb. Entonces vamos a esta expresión, que va a ser más fácil porque aquí ya hemos escrito K de esta forma y se nos entrevera un poquito todo. K, ¿cuáles son las unidades de K? K es Newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Esas son las unidades de K. Luego, lambda es la carga que se mide en Coulomb sobre la distancia que se mide en metros. Y por abajo tenemos la A. Aquí tenemos la A que se mide en metros. Entonces abajo me queda metros cuadrados. De esta manera, metro cuadrado dividido metro cuadrado me da 1. Coulomb dividido Coulomb cuadrado me queda Newton por Coulomb, que es lo correcto. Es decir, que este resultado es incorrecto porque le falta la A en el denominador y por lo tanto está mal, porque además dimensionalmente me quedaría que el campo sería en unidades de lambda, ¿no? En las unidades de lambda y de K. Vamos a analizar un poquito eso. O sea, el campo, según como está escrito ahí, sería 2 por K por lambda, ¿no? Sin la A debajo. Entonces, de K dijimos Newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Y lambda es Coulomb por metro. Entonces se me va este metro con uno de esto. Se me va un Coulomb con esto. Entonces, ¿qué unidad me queda? Newton metro por Coulomb, que no es la unidad de campo eléctrico. Por eso este resultado está mal. Y vamos a ver ahora cómo resolvemos la parte B. Para responder la parte B, tenemos que tener en cuenta que la barra, es infinita hacia un lado. Entonces, si aquí está el punto P, vamos a tener que si tomamos la expresión general a la cual habíamos llegado antes, el ángulo θ1 será 0. Porque si yo
trazo, ¿qué ángulo hay entre la vertical y este extremo? Ninguno, 0 grados. Y θ 2, si la barra tiende a infinito, dijimos que el θ 2 también es un ángulo que tenderá a ser de 90 grados. Hacemos la sustitución de θ 2 por 90 grados y θ 1 por 0 grados, nos queda esta expresión que aparece aquí, y como el coseno de 90 es 0, el coseno de 0 es 1, seno de 90 es 1 y seno de 0 es 0, al final nos queda esta expresión, la cual evidentemente es la misma que tenemos ahí. Vamos a comprobarlo. Simplemente lo que tenemos que hacer es escribir K de la siguiente forma. K es 1 sobre 4pi epsilon sub 0 y debajo está la A, arriba tenemos lambda y entonces nos queda menos I más J y haciendo la distributiva nos quedará menos lambda sobre 4pi epsilon sub 0 por A más lambda sobre 4pi epsilon sub 0, esto era en I y esto es en J, por A. Otra vez se repite el mismo error de que falta la A debajo. Es un error de cálculo. Bueno, espero que se haya entendido, que valoren el esfuerzo y el tiempo que he dedicado a explicar este problema, suscribiéndose al canal, también compartiéndolo con los demás compañeros, no tenemos que ser egoístas, y por favor, si les ha gustado, un like, que no les cuesta nada. Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.